de octubre del año 2020. Cada vez que transmitimos nos acercamos ya al fin de año con ayuda del Señor. Para nosotros es un regalo del Padre, una bendición poder estar contigo en tu casa, nosotros acá. Nosotros entramos a tu casa y tú aquí con nosotros, bajo la presencia del Espíritu Santo, poder compartirte este tema en esta noche. Amén. Buenas noches, nuestros hermanos y amigos. Sean bienvenidos ustedes esta noche aquí a desarrollar otro nuevo tema. Para nosotros es un gran honor, un gusto poder presentarnos con ustedes. Aleluya. El tema de esta noche es restaurando mi genética. Lo pusimos ahí, restaurando mi genética. Yo creo que vamos a tratar esto en dos partes, o no sé, el Señor nos guiará. Vamos a ver cómo, de qué manera podemos alterar para bien esta genética. Porque en el ser humano, según la ciencia, según la medicina, ocurren alteraciones que, que, que producen enfermedades. Por eso te decía, alterar para bien por medio de la palabra del Señor, por medio de su Espíritu Santo. Vamos a entrar ya a este tema. Pedimos el auxilio al Padre, le pedimos la ayuda al Espíritu Santo para que el Señor nos dé de su gracia y las palabras justas, adecuadas, por supuesto, basadas en la palabra del Señor, para poder compartir este tema. Vamos a orar en esta noche, por favor. Padre bendito que estás en gloria, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta bella noche que tú nos regalas, este día, Señor, que tú nos has regalado, nos has permitido, Señor Jesús, y ahora este tiempo podemos confesar, podemos decir que tú has sido bueno, Padre. Tú estás con nosotros, nos has guardado, nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hasta el día de hoy tú sigues siendo fiel a tu palabra, a tus promesas, Señor. Ponemos este tema hoy delante de ti, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, Señor, cada integrante de cada familia que está allá en sus casas, Padre bendito, que esta palabra sea para edificación en tu nombre, Señor Jesús, para cada familia, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, ponemos esta palabra en esta noche, Señor. Amén y amén. Te recuerdo, restaurando mi genética. Te cuento algo así, yo me empezaba a dar a este tema ya de hace algún tiempo, y ponía recién por allí, ¿verdad? Una mi foto donde estoy ahí con varones. Y yo decía, ¿qué título le pongo a esta foto, verdad? Y venía a mi mente allí cómo fue que, bueno, le puse un título, te voy a decir, ¿verdad? Le puse ahí, creo yo, Genética Pérez, creo que le puse. Pero fíjate que por qué le ponía yo de esta manera, porque te digo, hay personas les da, voy a hablar claro, vergüenza su ascendencia, sus raíces, diríamos por lo mismo, tal vez su apellido. O se avergüenzan de sus padres, de su papá, su mamá o sus abuelos. Entonces te diría, no hay una identidad. Allí podríamos decir, hablando del apellido. Por lo menos te digo, yo sé que hay muchas personas que no les mueve, te voy a decir mi apellido, ¿verdad? Paterno, el apellido Pérez. Lo sienten de alguna manera tan común, o yo no sé, de alguna manera tal vez hasta un apellido indígena, o yo no sé, porque a mí me decían que mi apellido venía de un lugar ahí bien bonito, ¿va? Pero allá del viejo continente, pero no me voy a meter a eso. A lo que voy es la identidad, ¿verdad? Que yo sentía tan bonito poner allí, ¿verdad? Genética Pérez, espero mis hijos hayan sentido lo mismo, creo que sí, me parece que en sí la familia. Pero ¿qué pasa cuando por algún motivo no hemos hecho clic con nuestros antepasados, con nuestros padres, con la genética? ¿Por qué te digo esto?
Mira el ejemplo que tenemos en la palabra del Señor. Creo que está en San Juan, donde dice Jesús: el Padre y yo somos uno. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a mi Padre. Entonces vemos esa identidad del Hijo para con su Padre, una identidad ahí en los genes, en la genética celestial, espiritual y todo esto. Pero cuando hablamos de genética o hablando de genética, yo quiero leerte entre muchas cosas que encontraba. Yo sé que sabes cuando hablamos de genética, de los genes o el genoma, pero parte de la genética humana, así rápidamente, dice, describe el estudio de la caracteres de generación en generación, o sea, que se van heredando. Son rasgos, caracteres que se van heredando de generación en generación. Mira, cuando hablamos de esto, podíamos hablar de alguna manera así que se nos viene a la mente un árbol genealógico. Cuando empezamos a ver de alguna manera así superficial nuestra ascendencia, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros padres paternos, abuelos paternos, abuelos maternos, y así viene todo eso, pero de alguna manera superficial, o los que antepasados tal vez por rostro. Pero cuando hablamos de genética ya es algo más, o es algo interno, diríamos. Pero miremos, cuando hablamos de tantas cosas allí que podíamos describirlo del lado médico, hay unos nombres meros raros. Cuando hablamos de algo tan conocido ya para nosotros en este tiempo, el ADN. O sea, cuando hablamos le van a hacer una prueba de ADN por X motivo, ¿verdad? O de paternidad, viendo el ADN por supuesto. Este ADN es así en resumidas cuentas, es el genoma humano. Dice que este genoma contiene la información básica necesaria para el desarrollo físico de un ser humano completo. Mira, el ADN, el genoma humano, contiene la información necesaria, dice, la información básica necesaria para el desarrollo físico de un ser humano completo. Vuelvo ahí a hacerlo más resumido, diríamos que aquí en ese genoma está el código genético o la información genética de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros yo tengo un código genético, mi ADN, una información genética, es personal, pero esto lo heredé. Tú heredaste tu código genético de tus padres. Yo heredé el de mis padres y lo vamos a ver más adelante, y nuestros hijos heredaron los nuestros, pero por supuesto que tienen que ver nuestras generaciones anteriores. Y mira, y todo esto permite que sea transmitida este código genético a la descendencia. Esta información genética, este código genético va transmitido a las descendencias, como lo mirábamos anteriormente, de generación en generación. Pero cuando este código genético es así bien chilero, que me refiero cuando traemos, vamos a hablar de esta manera, caracteres, cuando hablamos de caracteres, ¿verdad? Pero diríamos rasgos. Vamos a hablar, mira, te voy a hablar de algo ahorita. Cuando personas buscan las mujeres, por supuesto, una inseminación artificial, van a un banco de esperma, o yo no sé, de alguna manera examinan de dónde proviene esa semilla, ese esperma, ese semen, si quiere que la persona haya sido de ojos azules, de 1.90, buscando de alguna manera los mejores rasgos, como diríamos acá en Guatemala en son de broma. ¿Y con quién te casaste? ¿Qué sé yo? Con X persona. Y vos, hombre, hubieras mejorado la familia, no sé cómo se decía así, en son de la raza, es verdad, gracias, esa era la palabra. Vos, hombre, vos hubieras mejorado la raza. ¿Por qué? Por los genes adquiridos, o esta información genética, hablando de cosas bonitas. Pero fíjate que la ciencia ha encontrado más
o por lo menos 4,000 enfermedades genéticas. Mira, por lo menos 4,000 enfermedades genéticas, por lo mismo, que se han ido heredando. Cuando estudiamos eso venía a mi mente, tú me lo puedes leer, Génesis 1:11, aquí habla de semilla. Este tema de Génesis 1:11 lo estuvimos hablando bastante hace algunas semanas. Porfa. Dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, y que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra con su semilla en él. Y fue así. Amén. Aquí habla de su género con su semilla en él. En la Reina Valera dice semilla según su especie. ¿Verdad? Los que han seguido, gracias por tu fidelidad al Padre y tu fidelidad a la casa, a estas transmisiones, pero estuvimos hablando más detenidamente de esta semilla según su especie. Entonces, tus hijos son producto de una semilla que tú adquiriste, que te fue delegada genéticamente. Yo sé que en el nombre de Jesús espero que nos demos a entender. Entonces, digo que tus hijos son según tu naturaleza, o tus hijos, nuestros hijos, Pati, llevan nuestro genoma, son según nuestra naturaleza de caracteres y de rasgos. ¿Qué nos? Sí, podemos ver que es algo que se ve bastante, ¿verdad? Por ejemplo, si una pareja tienen a su hijo, a veces dicen cuando es varón es toda la cara de la mamá, cuando es niña es toda la cara del papá. Entonces vemos ahí cómo se van heredando, como tú decías, los rasgos. Podemos hablar ojos, ellos, si son colochos o algo, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí este tipo de edad. También podemos ver el carácter. Entonces nosotros vemos que así, ¿verdad? Así era tu abuelo o así era tu bisabuelo, con ese carácter, o bien puede decir con ese carácter tan dulce, ¿verdad? O con ese carácter tan fuerte. Y muchas veces yo he escuchado, ¿verdad? Que hay padres de familia que a veces dicen, por ejemplo, mire, es que a mi hijo no le gusta estudiar. ¿Sabe por qué no le gusta? Porque a mí tampoco me gustaba estudiar. Pero mucho ojo, esto yo pienso que no es hereditario, porque si nosotros le estamos diciendo, ¿verdad? A él no le gusta estudiar porque a mí no me gusta. Entonces el niño dice, como a mis papás no les gustaba estudiar, a mí tampoco, ¿verdad? Pero entonces nosotros ahí podemos enseñarle al niño, ¿verdad? Que eso él lo puede superar. Sí, fíjate que seguimos hablando, es que es un tema familiar y por supuesto está papá, mamá, esposo, hijos, ¿verdad? Que son tan importantes todos en la familia. Hablabas de los hijos muchas veces. Bueno, decías algo que a mí me llamaba la atención, dijiste que las hijas se parecen al papá, no sé, pero hay veces que la relación no está muy buena y a mamá le costó tanto como la palabra real o correcta. Le costó tanto parir al bebé y cuando lo mira dice, y no solo sacó todo, dijiste la carita o la cara, y alguien dice toda la carota de papá, ¿verdad? Nos damos a entender, pero también decías respecto a los rasgos, ¿verdad? Muchas veces viene papá y dice, es que yo veo que mi hijo no crece, ya tiene, yo no sé cuántos años y está pequeño, ¿verdad? Y uno mira, o me voy a poner yo de ejemplo, ¿verdad? Para no mirar a otro padre. Y yo digo, de plano, pero si yo apenas yo no sé cuánto, ¿verdad? No voy a esperar que mi hijo sea de 1,80, porque vuelvo, ¿verdad? Estos ejemplos así de alguna manera cómicos es para que miremos que sí, cómo afectan nuestros genes de lo bueno y de lo malo a
a nuestros hijos. También tú tratabas un punto, decías, vamos a ver, cuando mi ejemplo, mi gustan las matemáticas, una clase, pero fíjate que yo quiero hacer esta observación, muchas veces son otras situaciones y le ministras o le estamos ministrando a nuestros hijos, es que, mira, te digo porque lo he escuchado, es que tan tonto que sos, es que tan, esos animalitos con orejas grandes, mira, yo lo he escuchado, no es que a mí me lo hayan dicho, eso sí, no, al contrario, a mí me decían cosas bonitas mis padres, mira, vos sos bueno para, ay, cosas bonitas, ¿verdad? Pero, ¿a qué voy? O fíjate, hermano, que, o hermana, que muchas veces sí lo he escuchado, o se han acercado a mí y me dicen delante del pequeño, mire, unas cosas, ore por mi hijo, es que es muy rebelde. Y digo esto porque todo esto le vamos ministrando en el alma o en el espíritu a nuestros hijos, que son tontos, que son aquí, que son rebeldes, que no servís para nada, y ellos van creciendo. Y no es, y tal vez no es que esté en los genes una característica así como falta de atención o algunas situaciones que se me va el nombre médico, ¿verdad? Pero hablando de este ADN, vemos cómo cuando se van buscando muestras, el ADN está en todas en partes de nuestro cuerpo, pero mira cómo en los huesos en sí es donde se encuentra el ADN, allí donde está el espíritu, allí donde se produce la sangre en los huesos, allí es donde está el ADN, es este genoma. Y quiero que empecemos hablando un poquito de los huesos, ahí en Génesis 2, verso 2 y 3, como es tema familiar. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Me leíste Génesis 2 y 3, entonces no es el 7, o es más, vamos a ver, Adán y Eva fue creado en el Génesis 2:29, si no estoy mal, o 27. Entonces por ahí tiene que estar. Es donde dice, si no te lo parafraseo yo. Ahí lo tenés ahí, ¿no? ¿Cuál es? Perdón, donde dice, ahora ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Donde dice Adán cuando fue sacada, ¿te recuerdas? Adán cayó en un sueño profundo y de una costilla fue hecha Eva. ¿Lo tienes ahí? Pero sí dice la palabra que ahora ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Hablando, por supuesto, seguimos hablando de este genoma, de este ADN. Entonces vemos como una pareja, como este varón dice hueso de mis huesos, hablando de que 2:23 es, sí, gracias, lo tienes ahí. Entonces vemos cómo ellos se hacen uno solo. ¿Lo tenés ahí? Sí. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Amén. Hueso de mis huesos y carne de mi carne, uno solo. Y de esa pareja que se constituyeron uno solo, vino, ¿cómo se llamaban los hijos de ellos? Caín y Abel, y todas las siguientes generaciones. Pero sigamos leyendo. Ahora sí léeme Salmo 32, del 3 al 6. Dice, y mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a quedar ahí, disculpa. Pero donde quiero hacer énfasis es donde dice, mientras callé, se envejecieron
mis huesos. En otra versión dice, habla del cuerpo, imagínate de todo lo que constituye nuestro organismo, pero esta versión me gusta porque dice, mientras callé. Aquí habla de un pecado, aquí habla del pecado que cometió David con Betsabé. Y vamos a seguir hablando de esto un poquito. Está en Salmos 51 y verso 5. Sí, dice: He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ahí lo tenemos. Dice David, he aquí yo nací en iniquidad, dice, y en pecado me concibió mi madre. Pero mira, aquí habla exactamente de este problema de pecado que estaba pasando David. Él vuelve a involucrarse en un pecado de tipo sexual. Y cuando vemos la casa de David, todos los problemas de tipo, de toda índole hubo en esta casa. Pero hablando de este ADN, de este código genético, ahora hablando de una manera espiritual, producto de un pecado. Dice, en pecado me concibió mi madre. Se sabe de que la mamá de David no era esposa directamente de Isaí, o que era prostituta. Y se ha llegado a este estudio de que por esas situaciones, pero vemos hasta adelante en San Mateo que nace el Señor Jesucristo. Ahí lo lindo, restaurando esos genes. Y no solo para él, sino para todos nosotros. Vemos lo lindo de esta restauración genética. Pero vamos donde dice de un pecado. Viendo ahora un carácter, rasgos, un código genético adquirido, producto de este tipo de situaciones. Pero léeme Proverbios 17:22, por favor. 17. 22. Aquí habla lo que provoca estas emociones no canalizadas, llámese tristeza en los huesos. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Mira, el espíritu quebrantado Seca los huesos. ¿Y qué puede quebrantar nuestro espíritu? Aquí pasaríamos hablando toda la noche y enumerando un montón de situaciones, una enfermedad, una tristeza, una enfermedad, la tristeza. Mira, aquí estamos hablando quiero hacer énfasis en eso de que hay muchas enfermedades producto de situaciones no tratadas en el alma. Fíjate que cuando hablamos de tristeza, mira, una de las mayores tristezas que puede pasar el ser humano es la muerte de un ser querido. Y hemos visto cómo producto de ese golpe tan fuerte, de ese golpe tan duro, es que fíjate que muchas veces hasta se espera ya y se le pide al Señor que se lleve a cierta, podríamos decir, integrante de la familia, ¿verdad? Pero cuando viene ese momento, uno dice, yo no estaba preparado para ese golpe tan duro. Y claro, el Señor envía consolación y gozo, paz, restauración. Pero te digo, en ese momento, esa tristeza no canalizada puede producir algo bien fuerte en el alma, y eso de generar ciertas enfermedades. Pero claro, no todas las enfermedades son producto de situaciones del alma. Pero aquí dice, hablaba en este verso de lo que provoca la resequedad de los huesos, la tristeza. Pero como para todo hay una salida, una cura, un remedio. Y gloria a Dios por la medicina. Gloria a Dios por ello. Pero nuestro recurso se llama Jesucristo. Por eso dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pero a veces, mira, yo no culpo, por supuesto. A veces es más fácil ir a la tienda o la farmacia y comprar un par de aspirinas. O a veces es más fácil
recurrir al mejor especialista conforme la posibilidad económica, qué sé yo, o al mejor doctor recomendado. Y a veces cuando ya no hay, ya no, la ciencia dice ya no, va pues. Lo que debemos tomar en primer lugar es lo que dejamos en último lugar. Sí. Fíjate que es que hay un dicho donde ya dice alguien, o donde ya no hay algún auxilio, dice, mira, hoy sí estoy a la mano de Dios, pero se dice de alguna manera con desesperanza. Y no que eso sea el primer recurso, mira, yo estoy en la mano del Señor. Ya lo demás, la ciencia puede decir lo que sea, pero como decimos, el último diagnóstico, la última palabra la tiene el Señor. Pero lo que me refiero es, tú tienes allí Ezequiel 37 del 1 al 5. Sí, dice, la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí, eran muchísimos sobre la superficie del valle, y he aquí, estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Viste, dice, estos huesos estaban, dice no sé si ahí lo leíste en una versión, secos en gran manera. Eran, inservibles. Sí, ya no eran cadáveres, pues. Y no solo se estaban regados, y ahí ya no había solución. Pero mira, dice desde el verso 1, fui conducido por el Espíritu, creo que dice. Sí, por el Espíritu del Señor. Mira, dice el Espíritu Santo. Fui conducido por y aquí es donde parecería que fuera un tema de los huesos, pero ya vamos a salir de esto. No pensé que nos íbamos a llevar tanto hablando de esto, pero dice, fui conducido por el Espíritu del Señor. Luego recibe la palabra del profeta y dice, habla y profetiza sobre estos huesos y diles, vamos a ver cómo dice, huesos, oíd palabra del Señor, dice, ¿verdad? Mira cómo, parafraseándote, mira cómo fue la instrucción: profetizarle a los huesos, oíd palabra del Señor. Y estos huesos recibieron, sabemos el desenlace de esta historia, recibieron vida, pero se me va algo que quería decirte: huesos, escuchad palabra del Señor, y yo esto era. Gracias, Padre, porque se me había ido. Y yo pondré espíritu en esos huesos. Por eso te decía, cómo en los huesos está constituido el espíritu, la vida. Y por lo mismo es necesario que ahí lo más profundo de nuestros huesos haya Espíritu Santo. También porque está el Espíritu que recibimos nosotros por medio del Ruá, del Padre, como lo recibió Adán cuando lo hicieron del polvo y la masita y todo ahí, y sopló Jehová, y ese soplo es el Ruá de Dios, es el que nosotros recibimos, pero es necesario que haya el Espíritu de Dios. Por eso hacía en el verso 1 donde dice que Ezequiel fue conducido por el Espíritu. Por el Espíritu Santo, y el Espíritu, yo entiendo así, y el Espíritu que Él le da a los huesos secos es un espíritu de vida humana. Ajá, sí, de exacto, vida humana, exacto. Y Ezequiel fue conducido por el Espíritu Santo. Exacto, ahí les fue un soplo del espíritu humano, el que nosotros tenemos, y por supuesto es necesario que hayamos sido movidos por ese soplo del Espíritu Santo de Dios también. Digo movidos, que nos conduzca el Espíritu Santo, el que convence de todo pecado. Pero dice, oíd palabra del Señor. Entonces vemos unos huesos secos en gran manera. ¿Cómo fue restaurado ese genoma? ¿Cómo fue restaurado ese ADN? Por medio de la palabra. Por eso vuelvo, oíd
palabra. De esa manera, esta es una de las maneras como es restaurado nuestra genética humana. O vamos a ver en el orden mejor, nuestra genética espiritual. Y por lo mismo también esa genética trastocada, de alguna manera esa genética humana, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, restaurando. Por eso es importantísimo el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Para todo, en toda área de nuestra vida. Sigamos avanzando. Juan 9, del 1 al 3, salimos un poquito aquí de los huesos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Este texto yo sé que lo conocemos bastante, pero vemos cómo de alguna manera los discípulos creían, o bueno, el Señor ahí no les hizo otra corrección más que decir que este hombre había sido nacido ciego para que la gloria del Señor sea manifestada en él. Pero los discípulos se hacían interrogantes, ¿no sería por sus padres? Y cuando la palabra habla de padres, no significa la generación anterior a la nuestra. Claro, sí significa, pero también ahí están nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Producto de esto es que este hombre pudo haber adquirido esa ceguera. Fíjate que según, hablando un poco ahí de este genoma humano o de este, cuando es, vamos a ver si se me viene la palabra, modificado, el ADN en alguna persona, hablando de este hombre que nació ciego. Mira, han hecho estudios en animalitos que ciegos, ¿cuál fue el nombre que te dije de inicio? Que les modificaron este genoma, este ADN que ellos traían para que recobraran la vista. Mira cómo está la ciencia. Y ahora viene este hombre, se encuentra con nuestro Señor Jesucristo y él le restaura allí, hablando de su ADN, estas células que no trabajaron bien o no estaban trabajando bien cuando fue formado. Yo no sé cómo estuvo ese asunto, como dijo el ciego, ese fue otro ciego que dijo: no sé quién me sanó, lo único que sé que antes yo era ciego y ahora veo. A mí me mueve y me provoca eso, saber el poder de Dios. Dice, hay un dicho: árbol que nace torcido, nadie lo endereza. Pero vemos cómo el Señor ha podido restaurar nuestra genética. Vamos a hablar ahorita espiritual. Yo te digo, en dado momento yo no era un árbol torcido, sino que tal vez ni llegaba a árbol. Y por la misericordia del Señor, Él restauró esa genética que yo traía trastocada, y gloria a Dios, porque aquí estoy. Y te digo, mi manera, yo bendigo a los jóvenes de cierta edad, cuando los miro sirviendo en la iglesia, jóvenes, señoritas por supuesto, de casa, y yo decía, yo a esa edad, mejor ni te digo dónde andaba o qué hacía, y ahora puedo ver, para honra y gloria del Señor, a mis hijos biológicos, ver que buscan del Señor, sirven al Señor, y yo digo, gracias Padre, restauraste esta genética. ¿Tú me querías decir algo? Así como tú decías, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay extrañas circunstancias en familia, ¿verdad? Que no sabemos por qué. Porque a veces vemos que, por ejemplo, en alguna enfermedad, veámoslo así, algo físico, una enfermedad, que tal vez entre la familia hay una persona que tiene una enfermedad X.
así fuerte y que dice, mire, esta enfermedad se da, por ejemplo, 1 en 10,000 personas, ¿verdad? Y de toda la familia anterior, tal vez nadie padeció de eso, ¿verdad? Entonces viene esta persona y resulta que esta persona sí padeció de esta enfermedad, ¿verdad? Y también podemos ver que lo que platicábamos, ¿verdad? Que también se pueden heredar por medio de hechicerías y cosas así de los antepasados. Claro, fíjate que esto es muy importante porque muchas veces padres buscando como todo nos surge, ¿verdad? En oración el muchacho, pero como que no se mira un cambio de drogadicción, alcoholismo, y se van a un centro y no para buscar una solución inmediata para su hijo. Pero no se dan cuenta que no solo llevaron a su hijo a esa contaminación, sino el resto de sus generaciones. Es ahí porque en siguientes generaciones aparecen comportamientos extraños, tú decías circunstancias extrañas, círculos repetitivos de pecado. Vuelvo a David. David, da cosa hablar situaciones negativas de David. Era un hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor. A mí me impacta hablar de David, el dulce cantor de Israel, pero habían situaciones en su vida, diríamos círculos repetitivos de pecado que se dieron en su casa. Y esto lo seguimos ampliando en Éxodo 25. Ahí habla, creo yo, de hechicería, ¿no? Léemelo. Sí, dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Sí, habla ahí de idolatría. Yo, ¿cómo dice? Yo visito, dice, yo castigo, dice ahí, ¿verdad? En una versión dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mira, ahorita estamos viendo de una manera biológica, de una manera biológica o natural o científica, hablando del genoma, del ADN, de la genética, pero esto en lo espiritual es igual. Esto en lo espiritual podemos ver, vuelvo, esas situaciones espirituales que hemos adquirido y luego en generaciones posteriores hay manifestación de estas situaciones y no damos qué pasa. Por eso es importante la administración, hermano. Y ya que hablamos de la genética, ya parecería un tema de Santa Cena. Pero a veces en Santa Cena no se habla tan detallado, así por todo lo lindo, lo demás que hay que hablar, pero por medio de la Santa Cena es restaurada nuestra genética. Por medio del pan, por medio del vino, por medio del bautismo en aguas. Tú me querías decir algo, creo yo, ¿no? Acerca de lo que tú hablabas ahorita de la genética restaurada por medio de Santa Cena, pero eso también es por voluntad nuestra, ¿verdad? Si nosotros queremos hacerlo. Por ejemplo, el tomar la Santa Cena, algo tan delicado, ¿verdad? Porque si nosotros la vamos a tomar por tomarla, pero seguimos en el pecado, nos viene peor aún, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que tú decías, que sí lo podemos restaurar, pero tenemos que poner con todo nuestro corazón, pedir perdón y ya no volver atrás. Claro, arrepentimiento, ¿verdad? Que es cambio de mente. Es que esto cambio de esto es algo hermoso, la nueva oportunidad que el Señor nos da, ahorita hablando de la Santa Cena. Pero sigamos con esas situaciones generacionales. Ezequiel 18:2, es que hay personas que dicen que no, que cada quien va a entregar cuentas, que no, pero mira cómo lo explica la palabra. ¿Qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice, los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen la dentera. Amén. Mira, los padres comieron algo y yo no sé si son ricas las uvas agrias, me imagino que no. Que no, pero de alguna manera ellos se las comieron. Pero dice, los hijos
tienen la dentera. ¿Y qué es esta dentera? Es un sabor desagradable, por supuesto, en la boca, y de plano que puede generar ciertas situaciones estomacales, pienso yo. Pero mira, en la figura de esto es que o el pueblo de Dios en este momento tal vez estaba, o las nuevas generaciones, claro, parte del pueblo de Dios, pero si nosotros no hicimos esto, pero si nosotros no nos rebelamos en el desierto, pero si nosotros somos buenas personas, no, yo no fumo, yo no tomo, yo no mujereo, yo no nada, pero justificándonos de alguna manera, pero dice la palabra, los padres fueron los que comieron las uvas agrias, fueron los que recibieron este alimento, diríamos, de alguna manera. Fíjate que desde en la figura de esto, mira, desde que estábamos en el vientre de mamá, nosotros nos alimentábamos de aquellos, ¿verdad? Digo aquellos, ahorita está mi Alexito ahí, pero comía de lo que la mamá se alimenta. De eso mismo se alimenta el bebé, ¿verdad? Entonces podemos ver, por ejemplo, ¿verdad? Que los consejos que le daban a uno, no coma tal cosa porque eso le hace daño al bebé, ¿verdad? Lo que platicábamos, por ejemplo, que decían limón, ¿verdad? Que porque dan agruras y tanta cosa. Entonces sí vemos, ¿verdad? Que es muy importante, ¿verdad? Lo que nuestros padres han comido, ¿verdad? Que le están dando a sus hijos. De que al hombre le dan antojos, eso ya son otros 20 pesos. De que me daban ganas de comer, ¿qué era? El pay de queso, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero lo que voy es de que, ¿cómo lo que recibe mamá? Eso es transmitido, claro, en vitaminas, en proteínas, en todo lo que el bebé necesita para para una buena gestación en esos 9 meses que está en el vientre. Perdón, o también puede ser para no buena. Por ejemplo, una madre no se alimenta lo necesario para alimentar al bebé, entonces vemos que el bebé ya nace con problemas, ¿verdad? A veces que no toman alguna vitamina que es para los huesos, para el bebé, entonces sabemos que el bebé nace con problema también, es muy importante. Claro, y ahorita también. que tú hablabas de agruras, yo no sé por qué me recordaba que, no sé, alguna mamá ahí sabrá, decían, creo que no coma no sé qué porque el niño va a estar muy peludo, algo así, el bebé, y eso causa agruras o no, algo así era, no, yo no sé, ¿verdad? Yo solo 3 hijos tuve, no, no mucho me recuerdo ya de eso, pero vemos cómo este bebé fue, vamos a hablar de una manera, tuvo una buena gestación y los 9 meses y nació un bebé hermoso. Pero vemos cómo este bebé sigue en casa y se sigue alimentando de lo que mamá cocina en casa. De lo que haya o lo que mamá se le ocurra cocinar este bebé o niño o joven, ¿verdad? Ahora o adulto, ¿verdad? Los hijos llegan a 40 años y aún están en casa, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque sigan teniendo cuando están solteros, por supuesto, ¿verdad? Teniendo resguardados en casa, pero ahora miremos de alguna manera como madres o padres del lado, en la figura que oyen nuestros hijos en casa. Tú hablabas ahí de lo que recibe mamá, consejos y todo este asunto, pero ¿qué se mira en casa? ¿Qué se oye en casa? ¿O de qué se habla en casa? O hablando ahorita de situaciones tal vez negativas, o si hay murmuración en casa, eso lo recibe el hijo. Eso lo recibe el hijo. Y eso de alguna manera está siendo ministrado, y máxime si viene desde el vientre. Hablando de murmuración, tal vez mamá se va a papá y mamá se queda hablando mal del papá, o los reclamos que se hacen directamente en casa y los hijos escuchando. Pues
es el consejo que le damos a las mamás. Fíjate que hay veces que se acercan a nosotros y nos tocan ciertos temas. Y tal vez el niño ahí escuchando todas estas cosas y de alguna manera le decimos, hermana, mire, mejor no puede el niño estar escuchando esto, o algunas otras veces, mire, hermana, no, lo platicamos otro día, o no es bueno que esos temas delante de los niños. ¿Tú tenías algo ahí? No. Si no, búscame Filipenses 2:14, hablando de la murmuración muchas veces que se da en casa. ¿Te recuerdas cuando murmuró quién fue María? Y quién fue Aarón, sí, les cayó lepra por murmurar. Léeme, porfa. Sí, dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Entonces, cuando estemos en casa, mamá y papá, no murmuremos. Hacer todas las cosas, como dice, sin discusiones ni murmuración. Vuelvo, todo esto se lo estamos ministrando, le estamos enseñando. Cuando te decía que se oye en casa, que se mira en casa. Yo en alguna ocasión estaba predicando en algún lugar, una pareja, ¿verdad?, que se estaban comprometiendo. Y decía, ya no me recuerdo, pero yo hice mención a cierto programa de la televisión nacional o internacional, donde dice, algo así era el asunto, ya no muy me recuerdo, donde yo digo, no esperes ahí que se te aparezca la rosa de no sé quién, dije yo. Y un niñito me dice, te voy a decir, la rosa de Guadalupe, me dijo, el niño. Pero yo digo, ¿pero por qué? Porque se mira en casa. Por eso te digo que se mira podemos hablar de todo lo negativo, de novelas, un montón de situaciones que el niño va aprendiendo. Si tú tenés algo pequeño, por ejemplo, entre pareja que tú decías, alguna discusión, o tal vez no discusión, sino que hay que arreglar algún problema que tú decís, muchas veces no delante de los niños discutir, ¿verdad? Porque la situación entre pareja hay que arreglarla, pero hay que buscar el momento adecuado para hacerlo, ¿verdad? No en el momento que estén todos presentes. Claro, eso es muy importante porque usualmente en el calor del problema, en el calor de la discusión, máxime si todavía hay situaciones, vamos a hablar de palabras soeces. Hay palabras de que aún no ha sido sanado en esa área, en tu vocabulario, y empiezan a salir sapos y ranas de ambos bandos. ¿Qué hablamos en tiempo de crisis? ¿Qué se dice en ese tiempo del calor? Léeme, porfa, Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Mira, que estas palabras hablarás cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantas. Le hablarás, le contarás a tus hijos. Por eso vuelvo, que miran respecto o conforme el comportamiento nuestro, que miran nuestros hijos o cómo lo están asimilando ellos. Porque dice, cuando te acuestes, cuando te levantas, diríamos en todo tiempo, hablando de los mandamientos, hablando de la palabra del Señor. Tal vez las situaciones en el presente, en X familia, no son muy buenas, pero vienen los padres y dicen, hijos, oremos. Dios tiene el control. Vamos a salir de esto. Esto es para que miremos la gloria de Dios. Fíjense que yo en alguna ocasión tuve cierta situación y le contamos a nuestros hijos cómo Dios nos sacó, si eso fue el mandamiento que le dio Jehová, que le dio Dios al pueblo de Israel. Cuéntenle a sus hijos lo que yo hice por ustedes cuando anduvieron en el desierto. O sea, les dijo, cuéntenle cómo vieron mi gloria en su vida.
En tiempo de escasez no había comida, yo les envié maná. Una columna de fuego. Se estaban muriendo de sed. Hubo agua de la roca. Pero sigamos avanzando un poquito aquí, hablando cómo reaccionamos en tiempo difícil. Fíjate que hablando de lo que perciben nuestros hijos, en ese genoma, en ese ADN, hablemos un poquito de Gedeón. Creo que no apunté la cita. Gedeón Gedeón 6, está en Jueces, capítulo 6. Y verso 12. ¿Tú lo tienes ahí? Sí. De 12 al 15 dice: y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió: ah, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Amén. Vemos en uno de los primeros versos cómo te mira el Señor, cómo nos mira. Le dice Valiente guerrero. Valiente guerrero. Es que el Señor es hermoso. Pero ¿cómo se constituía, o según las circunstancias, o cómo había sido ministrado de generación en generación Gedeón? Con pobreza, a tal punto que le dice al ángel del Señor: pero ¿cómo voy a ser yo un libertador, si mi familia es la más pobre en Manasés? ¿Y qué viene a tu mente cuando Gedeón dice que mi familia es la más pobre? A veces cuando hablamos de pobreza, lo primero que se viene es las finanzas, el billullo. No hay billete para X situación. Pero ¿en qué puede ser pobre una familia? Sí, una familia puede ser pobre en amor, en salud, ¿verdad? Podemos ver eso en la comprensión. Y claro, y por supuesto también en las finanzas. En las finanzas también. Por supuesto, mira, en unión, en unidad también. Claro. Pobre en, ¿cómo se llama? En el diálogo. En la comunicación. Pobre en atención. Mira, pobre es que muchas mujeres y por supuesto hombres se sienten así. Pobre en atención. Porque la mujer se siente, valga la redundancia, o no sé si caigo ahí en eso, desatendida en toda área. El que tenga oídos que oiga, en toda área, desatendida. Y por supuesto el hombre también, pero también una familia que hace algo todo esto, tú dijiste amor, ¿verdad? Todo esto es importante. Pobre en la comunicación, no hay comunicación. Tal vez no es pobre en finanzas, pero no hay libertad, porque terminan peleando si es que se van a dirigir la palabra. Entonces vemos como una familia, Manasés, me imagino, estaban muy pobres hablando de las finanzas, de la economía, en ese entonces, pero vemos cómo había sido delegada esta pobreza, y muchas veces esta pobreza de estos figuras que hablamos, amor, atención, economía, todo esto, lo hemos delegado. O lo hemos recibido de alguna manera, hablando de esta genética espiritual de nuestros padres. Es que mira, muchas veces nos fue delegado producto de un mal consejo que alguno de los dos recibió de sus padres. Mija, no te vas a dejar. O muchas veces conozco, hay problemas, cerrarle la puerta de la alcoba. Todo lo que conlleva eso. Te veo así, sí, ¿no? ¿Me sí, yo veía algo muy importante también, que sobre la genética, ¿verdad? Que hay padres que, por ejemplo, han llevado X religión,
que viene, se lo van heredando al hijo, ¿verdad? Entonces viene el hijo y dice, no, yo voy a hacer tal religión porque así me criaron mis padres y así me voy a morir, ¿verdad? Entonces le meten eso tanto en la cabeza, lo que tú hablabas, es verdad que se les heredó eso, pues, y ahí sí que solo con el poder de Dios. Sí, claro, fíjate que hemos sido partícipes, yo sé que tú también, de irle a ministrar y a presentar la salvación a gente joven en sus vidas. Les presentamos a Cristo, la salvación, y no, Sí, no. no quieren por alguna manera, ¿verdad? No es el tema ahorita, pero te digo, hablando de familias, lo que podemos conducir o llevar a nuestra familia. Ya casi el tiempo se nos fue y quiero que oremos. Léeme porfa Josué 7, verso 21. Solo ese léeme, yo sé que sabes el contexto de esta palabra. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de cinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso. Los codicié y los tomé, y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Amén. Sabemos lo que hubo una gran derrota, tenían que conquistar Ai, esta ciudad que era muy fácil, pero el pecado lo que llevó. Pero Acán, ¿a dónde llevó tú lo leíste, lingotes de oro, de plata, el manto babilónico, ¿a dónde lo llevó? A su casa, a su campamento, dice ahí, pero lo llevó a su casa y lo escondió. El tiempo se nos fue, vamos rápido ya en esto, pero te digo, ¿quién se vio afectado ahí? Únicamente Acán. Leemos más adelante, mira, hasta los animales cayeron en la colada ahí, los animalitos de la familia. Se fue toda su familia cautiva, por supuesto, los mataron. Algo que un hombre llevó a su casa, le delegó a su familia este pecado. Quiero terminar en los minutos que nos faltan. Hay por lo menos dos versos más. Uno de ellos está en Juan 5, del 5 al 7. Vamos a... fíjate que aquí habla de un hombre, aquel paralítico de Betesda. Mejor Dios de ser paralítico. Viene Jesús en el ¿cómo se llamaba esto de Betesda? ¿Cómo se llama? En el estanque de Betesda. Viene Jesús, llega al estanque, se encuentra a este hombre y le ofrece la sanidad. Salvación, por supuesto, pero le dice, ¿quieres ser sano? Le dice. Si hablamos de parálisis, ya no nos vamos a meter ahí en el rollo de la genética, o quién, no lo dice la Biblia, o quién tuvo la culpa, o qué pasó ahí con este hombre, pero Jesús viene y le da una salida rápida, quiere ser sano, y este hombre lo que le dice, yo lo veo de esta manera, es que no hay quien me meta. ¿Cómo dice? Estanque. No tengo a nadie que me No meta en tengo el estanque. ahí dice la palabra, no tengo nadie. Yo lo volví a Chapín. O sea, esta palabra es que no hay nadie quien me meta. Siempre que me quiero meter, sabemos lo que sucedía, el agua cada cierto tiempo se movía, y otro que tiene bien sus piernas, baja antes que o yo. sus canillas, diríamos aquí en Guatemala, se tira antes, pero vemos cómo este hombre en vez de vivir la sanidad ahí, la restauración de su genética, empieza a buscar culpables, pretextos, y buscar culpables. Es que son otras personas. Por eso cuando hablamos esto en temas familiares, decimos, mire, no espere que su esposo cambie o que su esposa cambie usted. Según el tema, te diría yo en esta noche o sea, que mi genética o tu genética, no la de tu cónyuge, no te preocupes ni te ocupes. Orar, claro, por supuesto, pero que sea tu cambio en tu naturaleza, en tu genética, lo que en el nombre de Jesús provoque un cambio en la persona. El último verso que quiero que platiquemos esta noche está en segundo libro de Reyes 4:1, y vamos a seguir con el tema dentro de 15 días. Segunda de Reyes 4:1.
Y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a él diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis hijos para esclavos suyos. Amén. Mira, ahí, gracias. Llegó el acreedor, esta mujer era viuda. El asunto fue que su esposo había dejado deudas, había generado deudas. Y llegó el acreedor, por supuesto, porque había una deuda o deudas pendientes. Así era en aquel entonces. Si no se podía pagar la deuda, se iba la esposa, los hijos, si habían nietos, todas las generaciones se iban cautivas hasta que presos o esclavos, hasta que terminaran de saldar esa deuda. Pero vuelvo, cuando hablamos de deuda, no es solo de dinero, no es solo de dinero. Es que muchas veces estamos en situaciones, en problemas, y se ha llegado a pensar que digamos, siquiera vamos a poner, ¿verdad? En vez, siquiera esto se pudiera solucionar con dinero. Hay deudas morales, llamémosle. Hay deudas que como padres hemos generado. ¿Y dónde, según la palabra, dónde va a llegar el acreedor? Con los hijos. Mira que como padres muchas veces cometemos errores, pecados, y muchas veces esos ciclos se repiten en nuestros hijos o en los hijos de nuestros hijos y no sabemos qué pasó. Aquí decimos un dicho que alguien tiene que pagar, ¿qué? Los platos rotos. Los platos rotos o los elotes que se comió. Mira, hay hogares donde una hija o las dos hijas o las tres hijas o por supuesto resultaron embarazadas, siendo no aún el tiempo, diríamos fuera del matrimonio, tal vez no me refiero, sí, no siendo tiempo, tal vez una adolescente, o en tiempo que tal vez ya era mayor, pero no se había casado. Y no es casualidad que una o dos hijas o el varón tal vez, como decimos, embarazó a otra. Pero muchas veces tal vez como varones se nos olvida qué hicimos en nuestro pasado. Muchas veces, por ponerlo de esta manera, un varón así... se me olvidó un personaje de la lotería, tal vez el Catrín, ¿verdad? O hay otro más. No es el Bolo, también el borracho tal vez, pero te digo, miremoslo de esta manera, muy enamorado. Y venía a hacerle daño, como decimos, ¿verdad? Me doy a entender, creo yo, a una señorita, a otra, y este era su estilo de vida, y luego vino y se casó, y vemos esos círculos repetitivos de pecado que se tiene que manifestar. Pero muchas veces no se entiende el por qué. Por eso te digo, vemos un ADN, un genoma, ese código genético de pecado. Ahorita te hablé de un pecado sexual, pero hay muchas otras cosas que ha sido delegado a nuestras siguientes generaciones, y ya nos pasamos y vamos a orar, pero con esto me quedo. Dice en segunda de Corintios 5:17, si no estoy mal, donde dice que en él son hechas nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas todas las cosas. Vemos cómo nuestro ser interior es renovado en él. Ese genoma, lo vamos a seguir hablando si el Señor nos lo permite dentro de 15 días. Ese genoma, ese código genético espiritual puede ser sanado, puede ser restaurado. Son hechas nuevas todas las cosas en la presencia del Señor. No sé si tú tienes algo, por favor. Sí, ahí.